El frito está fuerte. Supongo que por eso muchos hermanos no llegan, pero igual. El tema es no los límites del león. Y habíamos visto en varias partes y habíamos dicho, ¿no?, que por más que el león sea un feroz enemigo, tiene límites. Y por más que quiera atacar al Hijo de Dios, Dios le ha puesto sus límites. Y dentro de esos límites no puede tocarlo más, ¿no?, como lo hemos visto con Job, que tiene límites establecidos. Ahora, en este joven que había fallado, este es nuestro estudio y ya estamos yendo. El león solamente lo mató, lo bajó de la cabalgadura, ¿no? Le bajó por el rumbo que le estaba yendo. ¿Dónde estaba yendo él? A Judá, estaba volviendo a su patria, había tenido un conflicto, lo habían engañado, pero estaba volviendo al propósito que Dios tenía desde un principio. Pero este error que él cometió le hizo que el león lo encontrara y lo bajó, ¿ya? Pero no se atrevió a matarlo, no se atrevió a destrozarlo, no se atrevió a hacer nada más. Y también se acuerdan que el asno se quedó ahí, porque el viaje había que continuar. Ahora, yo sé que estamos un poco ampliando el tema y no creo que sea malo, sino nos ayuda a poder entender muchas cosas de este llamado, ¿ya? Ahora, habíamos dicho, ¿no?, muchos de nosotros, por haber fallado o equivocado, pensamos que ya no hay alternativa, ¿no?, que es suficiente, ahí nos tendemos. O sea, ahí estamos tirados en el camino. Dice que mucha gente lo juzgaba y decía, este es el joven que ha desobedecido el mandato del rey. Inclusive habíamos dicho que no lo podían ni siquiera cubrir, ¿se acuerdan? Y la cobertura es parte importante de nosotros. Estuve leyendo una cita bíblica que me llamó mucho la atención, estuvimos enseñando en el seminario y me llamó mucho la atención. Dice que cuando Jesús estuvo caminando, dice que Pedro lo vio. Y al verlo Pedro, dice que se vistió y se echó al agua. Lo van a leer a ver su Biblia. Se vistió y se echó al agua. Algo ilógico, ¿no? Si nosotros por decir vamos a echarnos al agua sería pues desvestirnos. No, en este caso Pedro se viste y recién se echa al agua. ¿Por qué? Porque iba a encontrarse con Jesús. O sea, ¿qué estoy diciendo? Las coberturas son bien importantes. Entonces ahí este joven no es coberturado, ya no es coberturado, no permiten que tenga un entierro. Entonces todo un ataque del enemigo que está sobre este joven, ya que lo ha desviado del camino, etcétera, etcétera. De ahí hablamos y dijimos, ¿no?, sería echarle tierra a este joven, sería decir, ha terminado su ministerio, ya no tiene más valor, aquí feneció todo, aquí se acabó todo. No, la historia va a seguir y es el Nuevo Testamento el que nos va a dar razones de la gran misericordia de Dios. Y ahí vimos, ¿no?, ¿se acuerdan? Los dones y el llamamiento de Dios son, ¿se acuerdan?, irrevocables, irrevocables. Ahora había dos posturas claras, ¿no? Una postura era el don y el llamamiento para Israel, porque era pueblo elegido de Dios, aunque ellos no se lo merecían, Dios no podía revocar, y hasta ahora lo sigue siendo. Otros dicen que hay, como les digo, una diferencia entre ellos. Otros dicen que no, que el don que te ha dado Dios y el llamamiento es irrevocable. Pero también existe en la Biblia gente que perdió su don o que echó a un lado su don y su llamamiento, como los hijos de Elí y algunos que trastocaron por decir esto. Pero sí, Dios no se arrepiente. Si nos ha llamado para servirle, Él no se arrepiente. Luego ahí hemos avanzado lo que es Lucas 15:8, que voy a volverlo a hacer con ustedes. Y dice la Biblia, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa en busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando lo encuentra reúne a sus amigas y vecinas, puras mujeres si se dan cuenta, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y ahí en la figura no falta una moneda, si usted se da cuenta. Ahora, estamos haciendo un repaso. Ese dracma era parte de una diadema, o sea, de una cadenita que tenemos, entonces estaban las 10 monedas. Era parte de la dote que el esposo o el novio, para nosotros que está en este contexto, entregaba al padre. Y esta mujer la tenía guardada en su casa porque cuando llegaba el esposo debía presentar esta diadema, ¿no?, con las monedas, que eran las arras, como el Espíritu Santo nos selló, era garantía. Si ella perdía una dracma, significaba que era una situación bien caótica para ella, inclusive era como un infiel, como una inmunda, etc. Entonces no podía, y con esa moneda, con todas las monedas, la diadema, tenía que casarse. El día de la boda se colocaba en la cabecita y así le esperaba al esposo.
Entonces el esposo ya le había dado eso, entonces era la garantía. Lo que tenía que hacer la esposa era esperarla con estas monedas. Pero algo sucede. Ahora, no sé si estaba bien colocada la moneda, no sé, algo sucede. Algo pasa que se pierde esta moneda, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Ahora, ya entendemos por qué la buscó con diligencia. Otros dicen es el pecador perdido, pero nosotros leyendo el contexto no es tanto así. Porque la oveja se sale, ¿se acuerdan? La oveja se sale, se pierde en su ignorancia, se sale del redil. Ahora, por qué causas accidentales, no sé, pero se sale la oveja. El hijo pródigo sale de la casa, sale. Él conscientemente sale. Pero la moneda no tiene conciencia, no es un objeto vivo, ¿ya? Es por esa situación que esta moneda se pierde en la casa, y vamos a ver esto. Ahora, ¿qué hace esta mujer? La busca con diligencia. ¿Por qué la busca con diligencia? Porque es parte de las asas, de la garantía para casarse con su esposo. Ahora, ya tenemos el detalle que está escrito, ¿no? Eran monedas de plata colgadas en su cabeza o cuello prácticamente. Entonces era el dote que hemos dicho. Ahora, estas monedas eran cosidas en una hilera que, como les dije, se usaba en esa situación. Ahora, ¿qué era esta moneda? Era un símbolo público de honor. Entonces todas las que le veían sabían que esta mujer se iba a casar y estaba guardando infidelidad a su esposo, ¿ya? Pero si no tenía una, podía reaccionar aún el esposo con ira. Entonces la guardaba. Para nosotros es lo mismo. Dios nosotros de igual manera no podemos perder muchas cosas en nosotros mismos. Si hablaba de dones, no puedo perder. Pero en este caso va a ser otra la enseñanza que vamos a agarrarla por lo que hemos dicho, ¿no? De que los dones y el llamamiento son irrevocables. La moneda estaba perdida en el polvo de la tierra. Ahora, no porque la casa era sucia, sino porque antes pues no tenían pisos como nosotros tenemos, sino era tierra y paja, ¿ya? Tierra y paja. Entonces, por un accidente, esta moneda se perdió. Y ahora, no sé cuál sería el accidente, se perdió. Ahora, cuando nosotros hablamos, decimos, ¿verdad? Todos tenemos un valor delante de Dios. Esta moneda se perdió en el polvo de la iglesia. ¿Y se acuerdan que Satanás se alimenta del polvo y nosotros empezamos como polvo? Entonces, en la iglesia, hermanos, siempre hay dificultades y en la iglesia también hay polvo, ¿ya? A pesar que nosotros limpiamos, hacemos muchas cosas, se pierde. Ahora, yo decía, ¿no? Los dos que hemos visto anteriormente, y no sé si lo hemos visto, lo vamos a ver de manera rápida, son seres vivos, tanto la oveja como el hijo pródigo. En cambio, esta no, es inerte, ya es materia que no tiene conciencia de sí mismo, ya es inconsciente de su condición. Entonces se pierde esta moneda. Ahora no puede gritar la moneda, no puede decir nada, pero se pierde. Pero les dije, ¿no? Había una situación de prisa de buscar la moneda porque se presentaba que es las asas para el matrimonio. Ahora, aquí es lo grave, ¿no? Por eso entiendo de este joven que se perdió. Este joven, ¿se acuerdan que seguía comiendo inclusive? Se perdió en un momento. Porque cuando come viene una voz y le dice, no, por haber comido, y él termina de comer y sale. Es como si se hubiera perdido del escenario, es como se le hubiera nublado, un lapsus le ha dado largo que ya no entendía. De igual manera, puede haber gente en la iglesia que igual se pierda. O sea, que esté dentro de la iglesia, que sea parte de las bodas del Cordero, que sea parte de la novia, de las arras que es, pero que se pierda en la iglesia. Entonces uno pregunta, ¿puede haber gente perdida en su delito y pecado inconscientemente? Sí. Puede haber gente que haya perdido la noción que es pecado, que está mal lo que está haciendo, ¿ya? Pero sigue en la iglesia. Es por eso que esta mujer la busca desesperadamente, porque son las asas, es la garantía para su matrimonio. Es lo que Dios le está pidiendo, es lo que le ha dado. Ahora, la iglesia, lógicamente, como ejemplo para nosotros, es que la iglesia igual no puede perder, no deberíamos perder, aunque se van a perder, lógicamente. Pero la iglesia debería buscar, hay que buscarlas. ¿Por qué? ¿Ya? Está perdida, pero no olvidada. O sea, uno diría, ¿no? Cuando yo no conozco la historia sería más fácil decir, ¿pero qué es una moneda? ¿No? ¿Qué es una moneda? Cada moneda era de plata, que significa redención. La plata es redención, significa el precio que ha pagado el Señor, ese es su significado. Entonces, una moneda perdida, ¿cuánto valor tendría si lo podíamos perder? Cada moneda tipificaba como un salario
diario, ¿no ve? Como un salario que tenía que recibir. 5 monedas era pues un buen monto. Pero el problema no era tanto el monto mismo, sino como antes no circulaba el dinero y cada uno cocinaba, hacía, no había mucho, entonces esto subía su valor. Entonces no podía olvidarse, más porque iba a ser, diremos, para un matrimonio. Entonces esta mujer empieza a buscar. Pero hay algo a mí que me gusta. Perdida, pero nunca perdió su valor. Es como si tú extraviaras 5 bolivianos. ¿Por perderse perdería su valor? No, sigue teniendo ese valor. ¿Ya? Sigue teniendo ese valor. Entonces muchos de nosotros podemos perdernos en la vida como cristianos. Pero lo más grave es perderse dentro de la iglesia. Pero para Dios sigues teniendo el valor de lo que Jesús pagó con su muerte en la cruz. Esta moneda tenía una imagen, lógicamente como las monedas que nosotros tenemos, tienen una imagen. Tenían la imagen de Jesús, porque desde un principio fuimos creados, o sea, hechos conforme a la imagen y semejanza. Esa imagen se perdió por el pecado, pero en la moneda sigue habiendo ese valor, porque Cristo murió por mí. Entonces había que buscarla. Ahora usted se va a ir ya detallando mejor en el camino. Esta moneda había que encontrarla porque tiene valor. Es por eso que este joven que ha sido muerto por el león tiene un valor. No es porque ha fallado y Dios ha dictado un juicio, va a quedar ahí muerto. No, tiene un valor y hay que recuperarlo, ¿ya? Entonces se volvió prioritario, se dejó todo lo demás, la mujer dejó todo lo demás para buscarla. Y creo que debía ser un aspecto muy importante para nosotros. Tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos hijos. Y a veces nuestros hijos, nuestra familia está perdida dentro de nuestra casa. Se ha perdido, ¿ya? Y aún en el matrimonio se ha perdido el esposo, se ha perdido el esposo. Viven juntos, pero está perdido en un polvo de pecado. Entonces la situación es tan grave que uno se puede volver insensible, que no está entendiendo el valor que tiene el matrimonio, la esposa o el esposo. Se está perdiendo esa situación de entender, entonces lo deja perdido. Pero debería, igual que a la mujer, alarmarnos, porque queremos que el pacto hecho es para toda la iglesia, y que uno se quede sería un problema para nosotros. Yo he escuchado decir muchas veces, la salvación es personal, si quiere bien, si no, no. Yo ya no puedo rogar. Pero aquí la mujer entendió que era prioritaria. Esa moneda era su máxima prioridad. Ahora, lógicamente, tal vez algunas veces yo no pueda insistir personalmente porque la situación puede ser dura con un familiar, no lo sé, pero en la oración tengo que seguir prioritariamente orando por esa persona. Es la escoba es para barrer, para encontrar, ¿ya? Es el evangelio, y la lámpara es el Espíritu Santo que nos va a alumbrar para encontrar esa moneda perdida. Este joven se perdió. Entonces hoy hay algo que en el mundo se llama la masificación, ¿no? Y la masificación ha entrado tanto al mundo que ha entrado a la iglesia. Esto quiere decir que el ser humano ya no tiene sentimientos. Si ve a alguien muriéndose en la calle, ya nos pasamos nomás. Ahora, por muchas cosas, cierto, ¿no? Porque nos pueden culpar, uno se pasa. Es pocas las personas que se detienen y ayudan. O sea, se pasan. Y parece que en la familia está siendo igual. ¿Ya? Y en la iglesia, o sea, ya no nos importa quién viene y quién no viene. Estamos olvidando que tiene un valor. Pero para esta mujer se volvió prioritario hasta encontrarlo. Y el aceite del Espíritu Santo es el aceite del Espíritu Santo, es el que alumbra hasta encontrarlo. Me ayuda mucho esto porque de verdad, ¿cuánta gente estará perdiéndose hoy? Y cuántos hermanos, o aún en la iglesia, se está perdiendo, que necesitamos darle ese valor que la Biblia nos está diciendo. Vamos a ver otro aspecto. Perdón, por favor. ¿Ya? A esto ya hemos avanzado. Vamos a esto. Miren lo que dice Malaquías 3:7. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Quién está diciendo esto? ¿A quién? A nosotros.
Se ha usado mal, ¿no? Ese texto en Apocalipsis dice: aquí Él está a la puerta y llama, si alguno abre. Siempre predicábamos para los inconversos, y eso no era real, era para la iglesia. La iglesia había dejado de ir al Señor, y Dios les había dicho: vuélvanse a mí. ¿Por qué les está pasando tantos problemas? O sea, ¿por qué tienen tantos problemas? La cosecha ya no da, esto ya no da, o sea, nada está dando. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. ¿Ya? Esa era la situación que estaba diciendo el Señor. ¿Y qué dice? ¿Ya? Pero ustedes preguntan: ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿No ven? O sea, Dios les ha dicho: no, vuelvan a mí, vengan. Hay asiento, querido hermano, hay asiento, por favor. Gracias. Entonces, esto es algo bien interesante. Dios les dice: no, vuélvanse a mí. ¿Por qué Dios les dice vuélvanse a mí? Porque se habían alejado de Dios. Pero aquí ellos dicen: ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? O sea, estaban dentro de las cosas del Señor, pero estaban perdidos en las cosas del Señor. Habían perdido lo que es la conciencia del pecado, habían perdido muchas cosas, se había cauterizado, habían perdido el sentido de lo que es el pecado. Entonces esa moneda que se había perdido, perdió toda esta situación. Estaba dentro de la casa, estaba dentro, listo para el matrimonio, pero estaba perdida. ¿Ya? Era una moneda perdida. Estaba inconsciente, o sea, no sabía que lo que estaba haciendo era pecado. Se perdió dentro de la iglesia, se perdió dentro de la casa esta moneda. Cuando vamos a Malaquías, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice: yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican: ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? O sea, ya llega una situación tan grave de que se pierden dentro de la iglesia, que dudan del amor de Dios. Y en toda la Biblia, porque Malaquías es un libro que nos habla acerca de eso, en toda la Biblia dicen: yo les he amado primero. Cuando Efraín era muchacho, yo lo atraje con cuerdas de amor. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, todo el principio de Dios es amor. Y aquí, cuando están así, Dios les dice: no, yo los amo. Dios dice: no, yo siempre los he amado. Y ellos le dicen: no, ¿de veras? Si nos amas, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué tengo accidentes? ¿Por qué me han botado de mi trabajo? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué? ¿Cómo nos has amado si nos está sucediendo lo que nos está sucediendo? Entonces, habían perdido conciencia, habían perdido una situación de poder entender los principios de Dios. Esta es la moneda perdida que les estoy hablando. La oveja es otra cosa, el hijo pródigo es otra cosa. Entonces, gente que duda, ¿dónde se pierde? Dentro de la congregación. Seguiremos yendo a Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre, el servidor respeta a su patrón. Pero si yo soy padre, ¿dónde está la honra que se me debe? O si yo soy su patrón, ¿dónde está el respeto a mi persona? Esto es lo que Yahvé de los ejércitos quiere saber de ustedes, sacerdotes que desprecian su nombre. Y ustedes dirán: ¿cuándo hemos menospreciado tu nombre? Había habido un irrespeto increíble, traían la coja, hacían lo que se les daba la gana a estos sacerdotes. Y Dios les dice: no, la gente honra al Padre, pero yo soy su Padre y ustedes no me honran, hacen lo que quieren. Y vamos a ver con el hijo pródigo eso. Inclusive al patrón, o sea, no hay honor ni amor, no hay respeto ni amor. O sea, se convirtió como algo que no, pues Dios ya no era nada para ellos. Y todavía ellos replican: ¿pero en qué? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿Qué hemos hecho? A veces parece, ¿no?, un hijo rebelde en la casa: si quiero me voy de la casa. ¿Qué me has dado? Tú me has dado la vida, pues tu deber es cuidarme. Entonces, era así, pero ellos estaban perdidos en la casa. Es lo que yo quiero mostrarles cuando hemos hablado de este joven. Estaban perdidos dentro de la casa. Malaquías 1:7. Miren ustedes, presentan sobre mi altar alimentos impuros. Ustedes seguramente replicarán: ¿en qué te hemos profanado? Lo han hecho cuando han pensado que la mesa de Yahvé no merece respeto. Pero peor es nada, siquiera esa ofrenda hemos traído. No sé si me está entendiendo. Peor es que no traiga pues mi ofrenda. Habré traído una oveja ciega, una oveja coja,
pero peor sería que no traiga. O sea, el irrespeto de ellos de verdad fue terrible. Estaban dentro de la casa, o sea, estos no son perdidos como la oveja afuera. Estos no son perdidos como el hijo pródigo que salió voluntariamente. Estos son aquellos que han perdido la conciencia de que lo que están haciendo está mal dentro de la iglesia, se han perdido dentro de la iglesia. Entonces, por eso la importancia cuando el Señor dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. Había que hacer algo por recuperarlos a ellos. Y es por eso que esta mujer hace todo lo posible, con la escoba, con la lámpara, enciende para buscar. Porque ese dracma representaba ¿qué cosa? Las arras para el matrimonio. Ahora, ¿será que tengamos estos problemas? ¿Será que nos pase esto? ¿Será que alguna vez, no sé, los hijos, después de que uno se sacrifica y hagan esto? Recuerdo una vez me invitaron y perdón si les vuelvo a comentar, a veces pierdo un poco noción donde lo he comentado. Me llamó un pastor y me dijo, pastor, por favor, venga urgente, queremos que ore. ¿Y dónde es? Le digo, aquí en la 12 de octubre hay un edificio de 7 pisos, ahí venga, nosotros le vamos a esperar. Hay hartas tiendas, me dice. Ya, voy a venir en la noche, ya dije. Es un anciano, tiene 7 hijos que están ahí. ¿Van a estar los hijos? Sí, van a estar, pastor. Entonces yo me fui a la casa, una casa grande, entré, el anciano estaba solo y había el pastor que estaba conmigo y una persona que ni siquiera eran los hijos. Y yo les pregunté, ¿y los hijos? Les dije, están en las tiendas peleando, ¿quién se va a quedar con cuál tienda? Y su papá está muriendo, no les interesa. Lo que les interesa es quién se va a quedar con las tiendas. ¿Dónde se perdió? En la casa. No salieron, ahí se perdieron. A veces eso es duro, ¿no? Que cuando uno, ¿cómo podía? Si el anciano estaba ahí, me dio mucha pena. Y yo les dije, no pueden llamarlos, no quieren venir. No quieren venir, porque había tiendas con más caudal de, qué sé yo, de venta, y eran hombres y mujeres que no les interesaba el anciano. Yo creo que Dios les dio una lección muy grande ahí, porque cuando fuimos y oramos, el anciano dice, me cuentan que vivió 2 años más. Así es que las tiendas con lo que estaba. Pero igual, ¿no? Lo que yo quiero mostrarles es la insensibilidad que a veces se traslada a la iglesia. Entonces uno ya no entiende, no es afuera, no es el problema que tenemos con el hombre de afuera, es con quien se ha perdido en la iglesia, ha perdido sensibilidad. Malaquías 2:17. Ustedes aburren a Yahvé con sus discursos y todavía dice, ¿en qué te hemos molestado? Pero si es cierto, nos has abandonado. ¿Dónde está tu justicia? Tú prosperas al que no va a la iglesia, tú prosperas al pecador, pero nosotros te has olvidado. Pero la causa de los problemas que ellos tenían era porque no obedecían las leyes. No hacían una perfecta obra delante del Señor. Y sigue diciendo la Biblia, ustedes lo molestan cuando afirman que Yahvé mira complacido a cuantos actúan mal, ya que les va bien todo. O cuando se pregunta, ¿dónde estará el Dios que hace justicia? En vano es servir a Dios. O sea, ni siquiera se aguantaban, se lo decían así en la cara al Señor. Y por eso Malaquías nos habla de un poco de cómo Dios iba a refinar. Malaquías 3:8. ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me han engañado. Y ustedes dirán, ¿en qué te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Eso era ley. Aunque el diezmo no es en la ley, porque habría que hablar, ¿no? El diezmo de la ley y el diezmo fuera de la ley. El diezmo de la ley es el problema que hoy día tiene la iglesia, que es de la ley, etc. Pero yo lo que conozco para mí, tal vez no lo hemos enseñado, que es un diezmo fuera de la ley, anterior a la ley. Pero en la ley ellos deberían obedecer, porque era una ley para ellos. Y dice que no diezmaban, y este era un asunto para, ¿qué se dice? Para que los levitas tuvieran su mantenimiento y para que sea provisto en la iglesia. Y todavía, pues, ¿cuándo te hemos engañado? Y yo leo todavía esa palabra, ¿no? Peor es nada, te hemos dado un poco. Peor es nada. Y por eso alguna vez, yo digo, ¿no? Cuando tengamos algo que hacer para la iglesia, demos lo mejor. Demos lo mejor. Sé que no tendrá tal vez lo perfecto, pero demos lo mejor para el Señor. Si se va a barrer, si nos dan el privilegio de barrer, de limpiar el baño, démoslo bien. No sería, pero por lo menos se ha hecho, pues. Pero no habías limpiado el baño, pero por lo menos hecho, pastor, por decir.
Peor es nada que hubiera hecho, mas deme gracias. No, lo estás haciendo para Dios, hazlo lo mejor. Entonces se habían perdido dentro de la misma congregación. Miren, aquí vamos a ver otro hombre que se pierde dentro de la casa. Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti, es la Nueva Traducción Viviente, como burro, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresó después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero. A mí ni el cabrito, pero a este el ternero. Ya hay cierta situación de odio. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. No voy a ir a esto, sino quiero ir a un detalle. El hijo menor, aún siendo el hijo malcriado, el hijo que hace quedar mal, siempre le dijo padre. El hijo mayor que se quedó en casa, el hijo que respetó supuestamente, que honró al padre, vamos a ver cómo lo trata, ¿ya? El hijo mayor está perdido en la misma casa del padre o en el campo del padre. O sea, ambos están perdidos. Uno salió físicamente y otro se perdió dentro de la casa. A ver, vamos a ver por qué, cuál es la situación. Mire, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, aún a pesar de ser irrespetuoso, aún de poder pedir la herencia y quererlo matar antes de tiempo, siempre le dijo padre. ¿Ya? Dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Cuando él volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, ¿cuál era su situación? Siempre le decía padre, a pesar de estar perdido, le decía padre. Pero miren esta otra traducción que yo tengo. La Dios habla hoy, aunque hay varias que está ahí. ¿Qué le dice el hijo mayor a su padre? Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido. Ya no hay papá. Tú sabes que tú sabes. ¿Dónde está ahora el respeto de padre? Tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca. Jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. ¿Cómo es el trato de este hijo con su padre? ¿Cómo es su trato? ¿Cómo es? De tú a tú. Y dentro de la cultura judía no se podía hacer eso con los padres. Este hijo estaba en casa, pero se perdió en la casa. El otro hijo salió fuera y se perdió afuera. ¿Ya? Eran dos cosas bien especiales que el Señor nos quiere hablar. A algún tiempo decían: no, antes el enemigo estaba afuera, ahora se ha entrado a la iglesia, dice. De alguna manera puede ser cierto. ¿Por qué? Porque aquí se está perdiendo mucha gente. Por eso en Malaquías dice: no, si yo soy su padre, ¿dónde está el respeto? Si yo soy su padrón, ¿dónde está mi honra? Si como padre no me da amor, ¿dónde está el respeto? Yo creo que nunca, y que yo me acuerde, nunca yo le he dicho: tú pues papá tienes la culpa. No, papá seguiría diciendo: no, sigue mis labios. No, creo que nunca yo lo he hecho. No sé si Juan, tú lo has dicho alguna vez. No, es mi padre, le debo respeto y le debo amor. Por más que haya perdido, es mi padre. Pero acá en la Dios habla hoy, porque en las otras traducciones está igual, dice mira, todavía le dice a la Reina Valera. Mira. Hay otra traducción que dice, no, hay otra, pero no le dice padre. Estaba enojado. Y su trato era irrespetuoso. Y le empezó a exigir, ¿ya? Le empezó a exigir. O sea, el trabajo no lo hizo por amor. He trabajado como burro, pero ¿dónde está mi recompensa? Es como cuando uno dice: tanto tiempo sirvo al Señor y me va mal. Se le perdió el respeto. Peor cuando vio que había un ternero para el hijo menor y para él ni siquiera habría cabritos. Ahora es interesante cuando vayamos. Dice que el hijo menor derrochó todo lo que el padre le dio fuera. Este hijo mayor quería derrochar dentro de la misma casa con los cabritos y acabarlo todo. ¿Había diferencia entre los dos de alguna manera? No, solamente que uno se quedó y el otro se fue.
Ese es el peligro hoy latente en la iglesia, que estemos en la iglesia, pero que le hayamos perdido todo respeto al Señor, ¿ya? Todo respeto al Señor. Entonces este era un servicio como soldado, un general o un jornalero a su jefe. No había comunión, de tal manera que le dije, tú sabes cuántos años te he servido, nunca te he desobedecido, pero ni siquiera me has dado un cabrito para comer con mis amigos. O sea, te he servido por obligación, te he servido porque tenía que hacerlo, pero ¿has retribuido mi servicio? ¿Se acuerdan del siervo inútil? Siervo inútil soy, lo que tenía que hacer, eso he hecho. El hijo mayor era un siervo inútil, porque lo que tenía que hacer, eso hizo, ¿ya? Le obligaron, hasta hizo. Cuando nosotros vamos profundamente a la Biblia, nosotros no somos siervo inútil. Dios nos dijo, somos útiles, porque hacemos más allá de lo que tenemos que hacer. Vamos la segunda milla, gastamos más allá. Les di el ejemplo, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Cuando yo decía, llego a mi casa, salí con mi esposa a comprar, no sé, algo, fuimos y le decimos a mi hija, no, vamos a llegar tarde, vas a hacer arrocito, por favor, vamos a estar a las 12 ya. Pero nos hemos atrasado y hemos llegado 2 de la tarde y llegamos cansados. ¿Has hecho el arrocito? Sí. ¿Ya has pelado papita? ¿Ya has hecho carne? No, pues lo que tú me has dicho, eso he hecho. Siervo inútil soy. No tiene sentido. Pero el verdadero amor te hace hacer más allá de la inutilidad. Y este hombre decía, no, he trabajado como burro, pero nunca me has dado un cabrito. O sea, no podía gozar de las cosas del rey por la falta de comunión. Ahora, como les dije, igual quería derrochar, pero con sus amigos, sin su padre. Sin su padre, ¿ya? El hijo menor estaba gastando, derrochando afuera, el hijo mayor quería lo mismo. Él dice, con mis amigos. ¿Y el padre dónde estaba? Entonces, cuando uno ve, estamos viendo, ¿no?, que esta situación es dentro de la casa, es dentro del hijo. El hijo mayor no reconoce que su padre es su padre, perdón por la reiteración. Ni siquiera quiere entrar a su propia casa, manda un tercero, a ver, anda, ve, ¿qué pasa?, le dice. A ver. Ni una fiesta con su propio padre, no acepta que su hermano sea su hermano. Él sí quiere una fiesta, pero no con su padre, sino fuera de la casa, lejos de su padre. Por eso eran estos los judíos. El Señor les dio a entender esto, que teniendo todo no supieron tener una comunión, sino a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Inclusive dice, este hijo tuyo, no dice mi hermano. Entonces hay una total situación de pérdida dentro de la propia casa, ¿ya? ¿Por qué estamos hablando de esto? Del joven, ¿no? Entre tanto el hijo mayor estaba en el campo. Ahora la Biblia dice, ¿no?, es bien interesante, el campo es el mundo, dice. Entonces, ¿dónde estaba el mundo? Dentro de la propia iglesia y dentro de una propia persona. Entonces puede ser que yo venga a la iglesia, pero esté en el campo. No sé si tengo esa cita, vamos a ver, aquí está. Y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino y la mala hierba representa a los que son del maligno. Entonces, cuando hablo de esto, dice que el hijo mayor estaba en el campo. Ahora, pero era pues la mies de Dios, era la mies de su padre, eran los campos de su padre. Pero él había entrado el mundo. Era lo mismo. No quiso entrar a la fiesta, no quiso, y dice la Biblia, no, aquel que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios. El amor de Dios no está en él. Entonces, cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. No quiso entrar, llamó terceros. El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque los recobró sano y salvo. Tanto, pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Mira, es bien interesante. El padre lo invita al hijo menor a entrar a la fiesta. Ahora el padre, ¿a quién lo invita? Al hijo mayor. ¿Y qué hace el hijo mayor? No quiere. En este caso, ¿quién es mejor? ¿El hijo pródigo o el hijo mayor? Es interesante. Sí, ¿no? Porque él entra. En cambio, el mayor no quiere entrar. No quiere entrar. Y eso es aquí dentro, es acá, dentro de la casa. En el campo podemos perdernos nuestra amistad con nuestros hermanos, con nuestra familia. Y enemistarnos tanto, hermanos, que su regreso nos puede ocasionar muchas cosas. Entonces, ¿se pueden perder uno en la iglesia? Sí, sí. Y no estamos haciendo un estudio exhaustivo del hijo mayor, porque tendríamos que ver muchas cosas.
El hijo menor, salió de su casa físicamente, pero el hijo mayor salió sin salir. No se arrepiente ni quiere perdonar. ¿Cómo lo ha tratado su papá? Tú. El padre hizo fiesta para el menor y lo invitó. Lo mismo hizo con el mayor. Igual lo invitó. ¿Cómo puede ser que dentro de la iglesia nos podemos perder como igual que alguien sale? Cosas son la Santa Cena, tiene un juicio. ¿Cómo podría ser? Ya hemos visto lo que dice el Mateo, ¿verdad? El campo es el mundo. Y Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Están dentro de la iglesia, pero se han perdido. Es por eso que esta mujer urgentemente busca esta moneda perdida. Ahora, como les digo, no solamente es iglesia, puede ser familia, puede ser casa. Dentro de tu casa estás perdido. O dentro de tu círculo, no sé, estás perdido. Te has perdido. Y eso es triste. Y la urgente necesidad de recuperar es agarrar la escoba y encender la lámpara. Y una vez que se recupera, llama a las otras iglesias, porque tipifica también, o al Espíritu Santo, de una manera didáctica estoy hablando, no representando como mujer al Espíritu, sino de una manera didáctica, de que sí deberíamos tener fiestas con otras iglesias de recuperar lo que se había perdido. Si uno hace diremos, un análisis, aún en esta congregación y en otra, ¿cuánta gente se ha perdido? ¿Cuánta gente se ha ido? ¿Cuánta gente ya no está con nosotros? ¿Y qué hemos hecho? Estamos como el hijo mayor. Y eso debería motivarnos a nosotros mínimamente a orar para que ellos vuelvan. Porque la fiesta tiene que ser con la diadema completa. Ahora, si al final uno no quiere, como el hijo mayor, entrar a la fiesta, ya es una decisión propia de ellos. Un poquito para resumir esta situación que hemos hablado. La oveja perdida, el Señor Jesús vino por los pecadores perdidos, el final es una fiesta. Jesús tuvo que dejar todo por la humanidad. Ya. Dejó su reinado, dejó su deidad, ya se humilló de tal manera para ser hombre, para buscarnos a nosotros. Y no importa si era una la oveja perdida, vino a rescatar lo que se había perdido. Esto es ya a nivel general, estaríamos hablando de una búsqueda de Dios, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para buscar a la perdida. Lógicamente muchos emplean esto en el sentido de iglesia, está bien, yo no me hago ningún problema, pero para entender esto necesito comprender. El padre pierde uno de los hijos, aunque hemos visto en la lección que el otro también está perdido. Que se vuelve al mundo, cayó en la pocilga, allí volvió y sí regresó a la casa del Padre. Es el rescate a los pecadores creyentes. Entonces esto es alguien que sale de la iglesia físicamente, sale de los propósitos de Dios físicamente. Pero el Padre nunca deja de esperarlo, siempre va a esperar, siempre va a esperar. En cambio la oveja hay que ir a buscarla, porque es de alguna manera la ignorancia, algunas cosas de que no conocía a Jesús, tuvo que venir Jesús a morir por ellos. Ahora hay cosas interesantes en esto, ¿no? A la oveja se la sale a buscar, pero al hijo se le espera a la casa. ¿Por qué se le espera al hijo en la casa? Porque el hijo siempre va a volver. Si has recibido a Jesús y eres hijo, siempre vas a volver. Si eres oveja y no has conocido al Señor en ignorancia, Dios te va a buscar. El hijo siempre vuelve, siempre va a volver. Por eso el padre siempre espera. Aparte de que haya aprendido la lección, está bien, pero el hijo siempre vuelve a casa. Ahí está la situación de que es hijo y que ha tenido un encuentro con el Señor. Y hemos visto su respeto, él era un hijo. ¿Ya? La mujer que pierde un dracma se presenta por los elementos didácticos que le decía el Espíritu Santo. Esta se pierde dentro de la casa y es hallado, termina también una fiesta. Los tres terminan una fiesta. Los tres terminan una fiesta. Entonces Dios quiere recuperar lo que se ha perdido. Hay perdidos en la casa, los perdidos que salen de la iglesia y los perdidos del mundo. En los tres hay fiesta.
Ahora, es toda una situación que estudiarla, ¿no? Que estamos haciendo ahí a modo grosso. La oveja sin razonamiento hay que vendarla. Bueno, es la oveja perniquebrada, hay que llevarla sobre los hombros. La moneda había que revalorizarla porque estaba en el polvo. Al hijo hay que esperar que entre en su razonamiento de nuevo, porque pierde ese razonamiento que hemos dicho. Cristo busca la oveja perdida y el Espíritu nos da el valor de la nueva moneda. El Padre nos deja para que reaccionemos, lo que ha dicho Micho, pero el hijo siempre regresa a casa. Siempre vamos a volver, ¿no? Si somos hijos. El hecho sería, si no somos hijos, si uno no ha recibido a Jesús en su corazón, imposible que vuelva, pero el hijo siempre va a volver. ¿Ya? Son los tres casos que tenemos que de alguna manera son importantes para nosotros. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. El joven muerto en el camino por el don, tiene que pasar algo para que resucite. Si bien lo han dejado sin esperanza muchos y lo han acusado diciendo es el que ha pecado, él es el que ha hecho, dice la Biblia, ¿quién juzgará a los hijos de Dios? ¿Quién condenará? Romanos dice eso, ¿no? ¿Tú puedes condenar a alguien? No, eso se lo deja a Dios. Si alguien ha caído, Dios va a dar la salida, Dios lo va a levantar. A nosotros nos resta hacer estas cosas que está aquí. Ahora, por eso el libro de Timoteo, el capítulo 4:14, ya hablando de los dones, dice, no descuides el don que hay en ti. Si Dios te ha dado algo, úsalo. ¿Ya? Si han orado, si ha habido profecía contigo, si han impuesto las manos del presbiterio con Timoteo exactamente, específicamente, alguien habló en profecía, dijo, él va a ser maestro y va a enseñar la palabra, y Tito era un maestro y pastor. Pero ese era un don que Dios le había dado. Algunos dicen que de alguna manera Timoteo, por la ausencia de Pablo, estaba descuidando este don. Entonces le dice Pablo, no dejes, o sea, no descuides. Si Dios te ha dado una labor en la iglesia, si ha hecho que tú sirvas, no descuides el don. Porque esto puede ocasionar a que te pierdas, ya sea como moneda o perderte como otros. No lo descuides. Entonces esto para nosotros es responsabilidad. Responsabilidad. De alguna manera tendríamos que emplear el don que el Señor nos ha dado. Y cada uno sabe, porque desde el día que recibimos a Cristo, Él repartió dones y talentos. Ahora hay otra forma de hacerlo, con el bautizo sí, pero todos tenemos dones en potencias. Pero la situación es no descuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? Es responsabilidad nuestra de que este don sea activado dentro de la iglesia. Por algo el Señor nos ha dado. Ahora este joven tuvo pues ese don, fue donde el rey le dijo, oró por la mano, etcétera, etcétera, pero tuvo problemas con el viejo profeta. Segunda Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios. Si te estás enfriando, si está pasando algo de este don que tienes, vuelve, no permitas que te pierdas, no permitas que el enemigo te quite tu valor es por la sangre de Cristo. Aviva el fuego que hay en ti, ¿ya? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Reavívalo. No permitas que el enemigo haga que te descuides y lo enfríes. Son tiempos en que Dios va a llamarnos. Cada uno dará cuenta, dice, de lo que haya hecho, sea bien o sea malo. Vamos a leer Ezequiel. ¿Me ayudan, por favor? Ezequiel capítulo 28, versículo 12. 2, 3. Él tenía todos los dones. Él era el acabado en el sello de la perfección, en la sabiduría y en la hermosura.
Este es el otro Edén que hemos hablado, ¿no? El huerto en el Edén, en el huerto de Dios. Él fue uno de los primeros habitantes del huerto del Edén. Ya, por lo menos la Biblia nos habla de 4 Edenes, pero vamos a esto, ¿no? Este es el Edén donde habitó Lucifer. Se le dio prácticamente todos los dones. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Se me fue la imagen. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Después nosotros llegamos al Edén. ¿Ya? De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El único metal diferente aquí, bueno, el único mineral diferente es el oro a las demás piedras. El oro tipifica el sello divino. Entonces él tenía 9, si usted va contando son 9, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el oro es el sello, ¿ya? Eso representa la divinidad, así como la plata representa la redención. Hay una cita bíblica que dice esto, ¿no? 1 Corintios 12:8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, al otro profecía, discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. 9, igual 9. Lucero tenía todos los dones. Era el sello junto con el oro, que estamos hablando del sello divino. Él podía caminar en todo lo que es lo que Dios le había dado. Cuando Pablo le habla a Timoteo, dice: no descuides el don que hay en ti. ¿Cómo lo descuidó el enemigo? O sea, ¿qué pasó para descuidar todos los dones que el Señor le dio? Si nosotros vamos a más, 1000 disculpas, algo se me ha ido con la imagen ahí. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste los dones del Señor, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Los llamados de Dios son irrevocables, pero depende de nosotros no descuidarlos o no corromperlos. Ahora, sé que va a ser un poco complicado explicar esto, pero ¿cómo puedo corromper algo que Dios me ha dado? Balaam lo corrompió. Teniendo el don de la profecía, se convirtió en un adivino, siendo un hombre de Dios, porque era el hombre que miraba con los ojos abiertos, hablaba con Dios. Pero en 2 Pedro, si no me equivoco, él muere como ¿qué? Como un adivino. ¿Se corrompió el don de Dios? Sí. Por eso el apóstol Pablo dice: no descuides el don que hay en ti. Yo les dije, no recuerdo cierta vez en mi vida que estuve en Viacha, y creo que lo de Malaquías, aunque no he sido así, ¿no? Pero a veces uno se pregunta. Me fue tan mal en Viacha, me enfermé, me compliqué, tantas cosas que sucedió allá. Económicamente estaba mal, ya no fui a la iglesia durante un año, estaba muy enfermo, y mis preguntas eran: ¿por qué? Y pues vino un partido político a buscarme a casa y me dijeron: sabemos que tú ibas a la iglesia, que hablabas, enseñabas, quisiéramos invitarte a que seas parte de este partido y tú puedas tomar la batuta de hablar, de convencer, de hacer. Y pues dije ya, porque en un momento dado parecía que Dios se había olvidado de mí. Tenía que tomar decisiones. Ese fue un momento muy especial para mi vida, alguna vez les conté. Iba a dar un paso tal vez equivocado. Iba a negar los dones que Dios me dio de enseñar, de compartir la palabra, y corromperlo. Yo recuerdo desde que fui jovencito siempre tenía tendencias socialistas, de porque el rico, he estado en juventud comunista, tantas cosas que pasó conmigo.
tantas cosas que a veces da vergüenza hablar, las situaciones que nos contrataban y hacíamos cosas que no se debía. Tenía esa idea en mi cabeza. Y esta invitación como que se planteaba para volver a eso, como Pedro, volver a las redes y olvidarse de la resurrección de Jesús. No consulté con mi esposa, me ofrecieron pagarme un dinero y subir, ¿no?, políticamente y lograr, diremos, objetivos. Y lo acepté. Y recuerdo que vivía por la Riel y de ahí me fui. La reunión iba a ser en un tinglado y ahí me estaban esperando. Y les comenté alguna vez. En medio camino se me presentó un hombre de uniforme, grandote. Me acuerdo que tenía un gorro como de la guerra del Chaco, así, con capa, y tenía sus grados, grande, con botas. Se paró y me dijo: ¿dónde estás yendo? No sabía qué decir, y ni siquiera me dijo: ¿dónde estás yendo? Me dijo: Freddy, ¿dónde estás yendo? Me dijo. Me quedé petrificado. No sabía si un policía, un militar, o sea, no razonaba yo en ese momento qué era lo que me había dicho. Y me dijo: date la vuelta y regresa a tu casa. Y la orden fue tan rápida para mí, o sea, que no pensé, que no dije quién es, me di la vuelta y me fui a casa. Creo que en el medio camino decían, dije: ¿qué me ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Me di la vuelta y ya no había este personaje. Yo no puedo decir: no, ¿en qué me has amado, Señor? No, como Malaquías dice: no, ¿en qué me has amado? ¿Dónde está? Creo que pasamos un momento de prueba, un momento difícil, pero que era necesario. El hijo siempre vuelve a casa. Pero a veces tuvo que suceder eso. ¿Podía corromper mi don? ¿Podía corromper lo que Dios me ha hecho? Sí. Se podía enaltecer mi corazón, aunque no creo que haya sucedido eso, tal vez la necesidad existente quería que tome una decisión. Por eso Dios dice: aviva el don. No puedes usar lo que Dios te ha dado afuera. Si Dios te ha dado para usarlo en la iglesia y los dones y el llamamiento son irrevocables, ¿cómo poder usar eso afuera y no darle la gloria al Señor? La palabra corrompió o corromper es shashat, que significa destruir, adulterar, podrirlo, arruinar y cambiar lo que Dios nos ha dado. Ahora, si bien son irrevocables el llamamiento y el don, pero hay ciertos casos en la Biblia que es: nunca tal yo haga, pues me deshonraron. Yo honro a los que me honran, dice, y de alguna manera se deshonró. Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Uno se pregunta: ¿qué eran las piedras de fuego? Muchos dicen que eran dones espirituales, varones espirituales o misterios. Satanás conocía muchos misterios, aunque nunca conoció el misterio escondido que es Jesús. El apóstol Pablo dice: a mí Dios me ha escogido para revelar el misterio escondido de los siglos. Y ese misterio estaba escondido en el seno del Padre, dice, ¿no ve, Juan? Cuando Jesús dijo: estás en el seno del Padre, aquí escondido para salvación del mundo. Si bien Satanás tenía ciertas cosas, ciertos conocimientos, caminaba en estas piedras de fuego, en los dones espirituales, en los misterios que el Señor tenía, no conocía todo. Y si eran valores espirituales, en un momento lo trastocó todo. De pronto a un pastor se le puede subir las ínfulas, no sé, o a nosotros trastocamos, corrompemos los dones. Tenemos dones que Dios nos ha dado y Él nos ha permitido que los vivamos. El don de discernimiento o ciencia o sabiduría se vuelve en adivinación. Entonces, ya les dije, con Balaam sucedió algo. Si bien era un pseudo profeta, empezó bien. Dice la Biblia que era un hombre que veía con los ojos abiertos y veía las cosas que Dios le daba, pero termina como un adivino. El don de lenguas e interpretación, perdón por el error ahí, trastoque de lenguas diabólicas y agüeros. Ahora se ve eso, sí. Pese que en las asambleas de Dios se dice, ¿no?, un hecho de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Ya, está bien, pero ¿quién discierne? ¿Quién interpreta? Junto con quien haga eso debería haber alguien que interprete, porque ya en muchas ocasiones y en muchos casos se ha visto que las lenguas han sido diabólicas.
y que en vez de bendecir han maldecido. No hay esa situación. Ya tendríamos que tener discernimiento, interpretación. Entonces los dones se pueden trastocar, sí. Ahora en este joven, como profeta, ¿se acuerdan? Fue donde el rey Jeroboam y le dijo: este altar va a ser destruido y esta señal, se va a partir el altar. Y el rey alzó su mano, pues se le secó, oró, pero un profeta viejo y mentiroso lo hizo volver del camino. Lo que nos llamó más la atención es que mientras comían vino palabra de Dios, le dijo, por haber fallado a Dios y haber comido donde Dios te dijo, no vas a ser sepultado en el sepulcro de tus padres. Eso fue lo que le dijo. Y nosotros lo que leímos es que él seguía comiendo, ¿se acuerdan? No paró. Ahora ahí es que se enfrió, ahí es que descuidó el don, no lo sé. Quiso volver a la ruta, pero le apareció un león y lo mató. Y encontramos el límite del león, que no podía atacar más. Ahora, sanidad y milagros, trastoques, hechizos y brujerías. Así como nosotros oramos, el mundo igual, se te cambia por conejo, te hace tantas cosas y la gente es sana. Hace amarres. Por eso Satanás caminaba en las piedras de fuego, pero los trastocó, no son de Dios. Profecías, trastoques, maldiciones, etc. Si fuéramos a caso por caso, encontrarías muchas de estas situaciones. Pero lo que Dios quiere hoy es revalorizarnos nuevamente. Si de alguna manera nos hemos perdido, si de alguna manera nos hemos extraviado en las cosas de Dios, dentro de la casa o fuera de la casa, el Hijo siempre va a regresar. Ya no seríamos la oveja perdida, porque Jesús ya pagó su vida por nosotros. Nosotros ya estamos dentro de la casa. Pero como les dije, otros salen y otros se pierden dentro de la casa. Y otros dentro de la casa pueden trastocar lo que Dios les ha dado. Y en vez de ser edificación, pueden ser una situación de división, de desastre en la iglesia. Hay que barrer y recuperar. Los tiempos son finales. Quiero terminar con esta diapositiva. Y es lo que hemos empezado la lección. Este es el cuarto león que estamos estudiando. Y hemos estudiado 3 leones y nos faltaría, ¿cuántos más? 6, 8 más. Wow. Ya. Yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno estaba junto a él. Y el león también estaba junto al cuerpo. Y esto es, ya les dije, antinatural. Esto la gente atea se ríe porque no entiende la revelación de Dios, lo que Él nos quiere enseñar. Lógicamente la Biblia dice para Él son locura, porque no las entiende, porque se las debe entender en el Espíritu. Este joven falló. En Pedro dice, Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Lo sacó del camino, sí. Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dejó tendido en el camino. Bartimeo estaba junto al camino. Entonces hay muchos que no están en la senda, en el camino. Algunos están mendigando junto al camino y otros están tendidos en el camino. ¿Cuántos líderes están muertos dentro de la iglesia? Han perdido su llamado por N situaciones, cosas que ha pasado. Y la Biblia dice, que la gente le señalaba y decían, esto le ha pasado por esto ha hecho. Y no dejaban enterrar, no dejaban cubrirlo, no dejaban reponerse. Pero algo que nosotros vemos y que vamos a seguir estudiando es que el león se quedó a vigilar. No permitió que la gente ni siquiera lo enterrara, lo vigiló. Y es que Satanás cuando caemos nos vigila para que no nos volvamos a levantar. A él le conviene que estemos muertos, pero gracias a Dios que Él nos da la victoria y le ha puesto los límites. Y este león solamente puede vigilar, no puede destrozar la presa, no puede comérselo la presa. Dios le puso un alto, como le dijo a Job, está bien, puedes hacer lo que quieras con Job, pero no toques su vida. Era un alto y hemos visto muchos ejemplos. Pero lo más anecdótico de esto es que el asno tampoco corrió, también se quedó. Porque si bien tenía un destino este joven, debería proseguir. Tenía que continuar porque tiene que recuperar su valor. Y el asno se quedó ahí porque tenía que volverlo a cargar para llegar a Judá, la tierra de la alabanza. Lo vamos a ver con calma cómo es el escenario de todo esto.
Y el asno cargaba solamente reyes. ¿Ya? Porque los reyes no cabalgaban en caballos, cabalgaban en asnos. Jesús entró en un pollino, los reyes cabalgaban en asnos. Entonces este joven era un rey, pero por alguna situación cayó en el camino. Dios siempre va a esperar la restauración. Y vamos a ver la restauración de la niña, de la viuda de Naí de joven y de Lázaro. 3 prototipos de esta situación que vamos a ver. ¿Y qué dice? ¿Ya? Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. ¿Y cuál era el rumor? Sí, pues se lo merece. Esto le pasa por haber desobedecido al Señor. Entonces no hay una situación de levantarlo, sino de juicio sobre él. Y todo esto lo que Dios va a hacer con este joven es lo que va a hacer hoy en este tiempo. Tenemos que ver levantar esas vidas que Dios los había usado. Esas vidas que eran pastores, siervos, que han trabajado tan lindo para el Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué están en el camino? ¿Qué es lo que les ha hecho perder? No sus dones, porque son irrevocables, pero están trastocados ahí. El gran amor de Dios es levantarlos otra vez. Y estos últimos tiempos vamos a ver cómo Dios va a hacer eso con todas estas personas. ¿Cuántos dicen amén? En tu casa, en tu familia, en tu hogar. Tal vez conmigo lo hizo antes, porque yo sí estaba botado en el camino, pero Dios había dado un valor. La culpa y la condenación no dejan a muchos que se alejaron volver al camino, lógicamente. Hay quienes desean traer de vuelta sus talentos al servicio de Dios, pero los errores acumulados con el tiempo parecen más potentes que el llamado del Señor y ya no quieren servir, ahí se han quedado. Y es como dijera, no, Dios te has equivocado. No, el llamado y los dones son irrevocables, Dios no se equivoca. Somos nosotros que por alguna razón nos hemos retirado del camino, hemos dejado de ir al camino. Y lo que Romanos 11:28 dice, lo que hemos hablado. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. Ya, eres pueblo del Señor. Te has vuelto enemigo de la buena noticia, como los israelitas. Lo crucificaron a Jesús, pero el llamado de Dios es irrevocable, sigue siendo su pueblo. ¿Se lo merece? No. ¿Por qué lo ha elegido? Su soberanía. Él así lo quiso. ¿Por qué me eligió a mí, que fui lo peor? Su soberanía. Él lo quiso así. Y el llamamiento es irrevocable. Ahora uno dice, no, ¿fuiste enemigo de Dios, de la buena noticia? Ahora gracias a Dios se conoció al Señor otro, sí, pero yo fui enemigo de Dios. Fui alguien que no quiso saber del Evangelio, era un hombre renegado como el hijo mayor, tal vez dentro de la casa, pero enojado por todas las cosas que había pasado en mi casa. Divorcio, mi mamá me dejó, entonces yo era enemigo de Dios, por eso amaba mucho lo que es el socialismo, el comunismo, y me había metido en todo eso. Y alguna vez le grité a Dios en la calle, le dije, si existes, ¿dónde está tu amor? Igual, ¿dónde está lo que tú haces? Pero aún así, sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y el 29, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Es que no sé cuántos tendidos hay. No sé si de alguna manera tu llamado está en el suelo y tus dones en el suelo. Tal vez es un tiempo frío para tu vida y el león te está vigilando, pero tiene límites. No puede comerte, no puede destrozarte porque hay límites. Y la montura del rey te sigue esperando para llegar al objetivo del Señor. Y aunque te hayas convertido en enemigo y no hayas querido la buena noticia, el Señor todavía sigue ahí. Si somos una moneda perdida, tenemos un valor, no hemos perdido el valor. Y si nosotros no oramos, la iglesia, Dios va a levantar, aunque sea de cualquier parte del mundo, alguien que ore por nosotros. ¿Para qué?
para que se cumpla esta palabra del Señor. Amén. Amén. Para mí muy linda la lección, muy bonita, y nos falta todavía hablar tanto de lo que representa Dios. Por favor, tal vez alguna pregunta, una aclaración, corrección, alguien puede añadir más perlas, adelante.